Dios sigue llamando, animando, aconsejando y salvando. Vamos a compartir el pasaje del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Y va a decir de la siguiente manera: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura. Dice, oye la enseñanza de un padre para que conozcas cordura. ¿Qué es la cordura? La cordura es la capacidad de darse cuenta que es lo que está bien, de actuar bien, de tomar decisiones correctas en la vida. Y eso es algo que nosotros debemos entender que se adquiere. Esto se adquiere. Entonces, pero da una condición, dice, estad atentos. O sea, para que nosotros podamos recibir cordura, nosotros debemos estar atentos. ¿A qué debemos estar atentos? Dice, versículo 2, porque yo os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Nosotros debemos entender que lo que no tenemos que dejar es las leyes que Dios nos da, esos consejos que Dios nos da. Nosotros no podemos ignorar el consejo de Dios, porque ese es el consejo que a nosotros nos va a transformar la vida, va a cambiar nuestra vida, va a hacer que nosotros tengamos inteligencia, justicia, juicio, equidad, que nosotros formemos esta cordura que necesitamos. Por eso Él va a decir, no desampares mi ley, ¿sí? No desampares mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, ¿no? Salomón va a comenzar a decir, a comentar que él, estamos hablando de la persona más sabia que hubo en la tierra, ¿sí? Salomón, que él, aún siendo la persona más sabia, él sabía escuchar a sus padres. ¿Se pueden equivocar los padres? Claro que sí. Tenemos que entender que muchas veces nuestros padres, dependiendo del contexto en el que son criados, conforme a ese contexto ellos nos van a aconsejar y nos van a enseñar. Por eso nosotros cometemos muchos errores al crecer por costumbres, ¿sí? Vivimos bajo costumbres. Y eso es uno de los errores que nosotros como seres humanos vivimos. Pero cuando tú quieres verdaderamente buscar a Dios, seguir a Dios, amar a Dios, hay un Padre que está sobre nuestros padres. Yo creo que un padre que ama a su hijo de verdad, aunque muchas veces por las costumbres con las que fue criado puede equivocarse, creo que con un gran corazón hace lo que tiene que hacer y da un consejo para que sus hijos puedan ser felices y puedan crecer de la mejor manera. Y muchas veces se pueden equivocar, pero sin ser conscientes de esa equivocación, porque están aconsejando, guiando, conforme a la misma forma en la cual ellos fueron formados, fueron aconsejados. Entonces creen que esa es la mejor manera, pero la realidad es que cuando uno comienza a tener la sabiduría, el conocimiento de Dios, se da cuenta cuánto nos equivocamos por aconsejar, por criar bajo costumbres. Muchos repiten las mismas formas de crianza que tuvieron en su familia, y eso es un gran error. Cuando nosotros llegamos a Dios y Dios nos muestra muchas cosas,
nosotros tenemos que estar dispuestos a romper costumbres, a romper tradiciones de la familia, y a veces es lo que mucha gente no quiere romper las tradiciones de la familia, y por eso cometemos muchos errores. Es que a mí me criaron así y a mí me enseñaron así, y cuando nosotros llegamos a la sabiduría de Dios, Dios te dice cambia esto, cambia, no lo hagas de esta manera. Quizá a mí nunca me castigaron y de repente tienes un niño rebelde y terrible y Dios te dice, castiga a tu hijo, ¿no? Dale vara. Y tú, no, es que a mí nunca me dieron vara. Bueno, tú quizá porque eras más tranquilo, más tranquila, porque no lo necesitabas, pero ahora tus hijos son diferentes a lo que eras tú y Dios te está diciendo cómo debes actuar. O quizá también puedes pensar, no, a mí nunca me dieron vara, pero te das cuenta que sufriste mucho, que tuviste muchos conflictos, muchos problemas, siempre por hacer las cosas como a ti te agradaban y en rebeldía los dolores vinieron a tu vida. Entonces tú no lo tienes que permitir con tus hijos. No tienes que permitir, si tú sabes que tú sufriste, no lo tienes que permitir. Entonces va a seguir y dice, no desampares mi ley, no dejes aquello que yo te di, que así como te lo digo se va a cumplir, ¿sí? Porque yo también fui hijo único de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retén mis consejos, ¿sí? Guarda mis mandamientos. Dice, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. La consecuencia, vivirás. Entonces Dios nos va a enseñar a nosotros que así como tú y yo quizá amamos a nuestros hijos y cada consejo que le damos es para que ellos puedan crecer, buscar, amar, vivir a Dios de verdad. De esa misma manera, nosotros debemos comprender que Dios lo hace con nosotros. Y que cuando Dios nos da un consejo, así como nosotros esperamos que nuestros hijos retengan ese consejo, que esperamos que ellos obedezcan eso, entendiendo que nosotros le estamos diciendo eso para bien. No te vayas a bailar, no te vayas, o si sales con tus compañeros o con tus esto, con lo otro, fíjate qué van a hacer. Porque se ponen a tomar, te ponen pastillas, te duermen y te pueden hacer muchísimas cosas. Y esas son cosas reales que pasan. Donde salen a tomar, donde les ponen pastillas a las muchachas que las duermen, terminan teniendo con ellas relaciones sexuales, abusos de manera inmensa. Esto es muy común, es muy común en esos hombres cobardes, esas personas cobardes, que no son capaces de ir y hablar con una muchacha porque les gusta o por esto, no, son personas que están pensando en la maldad, están pensando en la fiesta, están pensando en abusar de otros. Entonces van, le ponen una pastilla, la duermen y están entre 6, 7, 8, abusando de la persona sexualmente, generándole un montón de conflictos, esas marcas en la vida que no se van más, esos dolores, esos sufrimientos. ¿Pero por qué? Porque no escuchamos los consejos. Aquellos muchachos que van y por hacerse de los fuertes, de los guapos, empiezan a vender droga, empiezan a robar porque quieren las cosas fáciles. Y después vienen los tiros en la pierna, en los brazos y con suerte andan corriendo de la policía, algunos terminan muertos. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces los consejos que nos dan nuestros padres son reales y tenemos que entender que cuando ellos nos dicen eso es por nuestro bien, cuanto más cuando Dios nos habla. Porque quizá Dios te da consejos en los cuales son más profundos, porque robar sabemos que es malo eso, pero cuando Él te dice no envidies, ¿sí?, al hombre injusto, no hagas trabajar a alguien y no le pagues, no hagas acepción de personas, cuando Él te dice eso, es porque va a afectar en tu vida espiritual.
y te va a traer muchos conflictos. Y Él dice, escucha, retenga tu corazón, que tu corazón retenga esto que yo te estoy diciendo hoy, y guarda mis mandamientos, hazlo y vivirás, vas a tener vida. Pero hoy la decisión es nuestra. ¿Qué vas a hacer hoy? Dios sigue llamando, salvando, aconsejando y animando. Pero la decisión es nuestra. Que tengamos un lindo día todos donde estemos y que Dios nos bendiga grandemente si nos esforzamos por actuar como Él quiere que actuemos. Chau, chau.